Listo. Muy bien. Bueno, voy a hacer un mini repaso de ayer, de donde nos quedamos ayer, para... bueno, antes, porque no estábamos todas, ¿hay alguna duda, pregunta, angustia particular que haya surgido de ayer con la que quieran arrancar? ¿No? Yo. Bueno, la angustia particular es que no es un proyecto de artes escénicas propiamente, ¿sabes? Entonces, aunque puedo seguir obviamente una ruta crítica y aunque sea un podcast, sí creo que tiene particularidades que igual y no entran específicamente en esto, en estas, ¿no? Por ejemplo, me conflictaba lo de, puedo tener el objetivo general, pero tengo un tema distinto por episodio, aunque el tema general o el objetivo es hablar sobre masculinidades y hombres, cada episodio tiene su temática particular, entonces ahí es donde me empecé a hacer un poco de bolas. Ese era Sí, como mi... pero no importa, de todas maneras tendríamos como el objetivo del proyecto, incluso los objetivos específicos, y sí pensé en ti y traigo una parte, traigo una referencia bibliográfica de diseño de proyecto cultural, independientemente si es escénico o no. Okay. La verdad es que la estructura base del proceso de producción de un diseño de proyecto cultural y de un proyecto escénico es la misma, ¿no? O sea, vamos a tener los mismos pasos a seguir. ¿Qué va a cambiar? Pues obviamente que cuando ya nos vamos al proceso de preproducción en la parte escénica, el ejercicio de colaborativo y de los procesos conjuntos es sumamente importante. Yo les decía que las puestas en escena particularmente se trabajan en procesos colectivos. Entonces, la asignación de roles, los procesos de comunicación al interior, pues se convierten en parte fundamental, ¿no? Porque si no, el colectivo no funciona, ¿no? O sea, pues yo no lo hice, pues no me dijeron, ¿no? Oye, así yo no lo quería, pero no me dijiste cómo, ¿no? Todas estas cosas que tienen que ver como parte del proceso en el asunto de la colectividad, o pues que seguramente les ha pasado cuando han trabajado en cualquier tipo de proyecto donde no hay una dirección específica o un rumbo, el equipo va rebotando, ¿no? O sea, si no tenemos incluso, y ahí, por ejemplo, te voy a dar la razón en lo que me decías del podcast, pero yo lo que les digo es que cuando estamos trabajando en producción, tenemos que ser tan específicos que casi tenemos que tener objetivo por ensayo, ¿no? Cada ensayo yo tengo que llegar con un objetivo específico a trabajar, porque si yo me quedo con el objetivo general del proyecto y ahí estoy, no. O sea, yo voy haciendo objetivos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque mi ruta, ¿no? Es de principio a fin, pensando en el estreno y en el proceso de comercialización del producto escénico. Pero durante toda mi ruta tengo pequeños procesos y cada proceso por sí mismo tendrá un objetivo, ¿no? Si yo llego a una junta con los creativos y no tengo objetivo, aquello, o sea, nos pueden dar 6 horas de discusión y no se tomó una sola decisión, ¿no? Yo, o sea, creo que sabemos de qué juntas estamos hablando, ¿no? Somos sumamente peligrosas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, sí, contestando a tu pregunta, les preparé bibliografía para diseño de proyectos y aparte escénicos, ¿no? Ok, bueno, entonces haciendo un mini repaso de ayer, lo que vimos es que vimos procesos vinculados estábamos hablando de lo importante que lo que debe tener un proyecto, ¿no? Debe tener el objetivo, ¿no? ¿Por qué lo estamos haciendo? Tenemos que saber qué vamos a hacer de manera muy clara, tenemos que saber para quién y quiénes lo vamos a hacer, ¿no? Tenemos que saber dónde y tenemos que saber cuándo, ¿no? Y
Una vez que tengamos esta información, podemos determinar estrategias para hablar de los cómo, ¿no? Las estrategias son los cómo y son las rutas que tenemos que tomar para llegar. Las estrategias siempre están ligadas también a los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque el objetivo general es qué voy a hacer y ya después describo cómo, cuál va a ser mi ruta. Va a ser a través del biodrama. Voy a hablar sobre las violencias de las mujeres en México. De las mujeres entre 40 y 50 años vinculadas a sus procesos laborales. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues bueno, voy a utilizar biodrama, ¿no? Como herramienta escénica. Y entonces ya desarrollo las estrategias y procedimientos para entrar en el proceso. Entonces, eso es la primera parte, ¿no? Ya después, ¿con qué lo voy a hacer? Y luego, entonces, describo si es viable o no. Hasta aquí todo estamos hablando de planeación. ¿Eso qué quiere decir? Que seguimos en papel, no nos hemos ido al salón de ensayos. Y quiero hablar sobre las características de un espectáculo, que en eso nos quedamos ayer. ¿Qué tiene un espectáculo como para ofrecer, no? ¿Qué tiene un espectáculo escénico? Y lo voy también a generalizar a cualquier proyecto cultural, ¿no? Cualquier proyecto cultural lo que podemos determinar es su valor artístico. Por ejemplo, un ejemplo que uso mucho. ¿Cuánto cuesta, o cuánto vale el cañón del Sumidero en Chiapas? ¿O cuánto vale las ruinas de Tajín en Veracruz? Invaluable, dice Ismena, esa siempre me lo dicen. Entonces no vale, o sea, es que el invaluable, si no le puedo poner valor, entonces es mucho o poco. ¿Cuánto vale? Es invaluable. Valor histórico, muy bien. Hay diferentes tipos de valor, ¿no? O sea, la selva lacandona, ¿cuánto vale? Pues tiene un valor respecto a la importancia de la biodiversidad, y entonces podemos decir el número de especies que viven ahí. Si hablamos el cañón del Sumidero, del desierto de Chihuahua, de la barranca de Huentitán en Guadalajara, pues lo podemos ver desde el valor histórico, desde la biodiversidad, desde el metro cuadrado aquí en la Primavera, que le están incendiando a cada rato para después venderla. Sí podemos aterrizar en un proceso de valor. Entonces, si nuestros proyectos son invaluables, eso y que no valgan nada se parece muchísimo. Sí hay un valor detrás y tenemos que determinarlo. Y si no sabemos nosotros decir cuánto vale nuestro proyecto, qué tipo de valor tiene, pues entonces, ¿vale? Y cuando le ponemos vale es el costo del boleto, ¿no? ¿Qué tipo de valor puede tener un producto artístico, cultural? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen ahí? ¿Qué tipo de valores? Valor social, educativo. Valor educativo, valor social, valor cultural, ¿no? Son proyectos que generan desarrollo cultural en la región, etcétera. ¿Qué más? Bueno, pues hay un chorro. Perdón, dime, Lisa. Perdón, también pensaría que pueden generar también economías, ¿no? Porque Claro. Si gastamos en la producción, contratamos al carpintero, se vuelve también una sinergia económica. Por supuesto, el producto artístico tiene un valor. ¿Y cuánto vale? Pues 85,000, o sea, 2 millones de pesos, ¿no? 85,000 pesos en asuntos de honorarios, 40 en materiales. Claro que hay un valor. Y ese valor lo tengo que tener claro yo. Muchas veces
vemos es cuánto te costó el proyecto, no nada, porque pues medio, o sea, nos salió en 10,000 pesos porque le pagamos 10,000 para que hicieran, sí, pero no es cierto. Se paga el tiempo de cada una de las personas que estuvieron involucradas, los materiales, etcétera. Hay un valor alrededor y también el valor económico que provocamos, ¿no? Tan básico como cuando presentamos un espacio, un espectáculo en un espacio público y el señor de las papas y de los elotes vende más de lo normal, gracias a nosotros. Y eso es producto y valor económico agregado, ¿no? Hay una derrama económica importantísima, o sea, que se notó ahora, por ejemplo, en pandemia, fue importantísimo la cantidad de sectores que se detuvieron a partir de los cierres de los espacios culturales, ¿no? La cantidad de personas como boleteras, taquilleras, personal de seguridad, personal de limpieza, generamos valor económico. Y si no sabemos cuánto, que ahora en pandemia fue todo un problema, es cuánto cuesta tener los teatros cerrados en México. Y no sabíamos cuánto costaba porque no sabemos todo lo que generamos alrededor. Entonces, no es invaluable, tiene un valor, ¿no? Entonces, y eso lo hace, igual entonces, tenemos que hablar del valor artístico, del impacto, del valor contextual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a ponerles como los puntos también que quiero resaltar que tengo que tomar en cuenta. Después los iremos desarrollando, pero ¿qué no puedo olvidar para el proceso del diseño de un proyecto escénico? Tengo que, como parte de las características de mi espectáculo, tengo que ver el valor, ¿no? ¿Qué valor genera? Y también los procesos de legalidad. Es indispensable tomar en cuenta los factores jurídicos que están alrededor de mi proyecto. Casi siempre me dicen, aspectos legales, derechos de autor. Sí, pero no nada más, ¿no? Es derechos de autor y contratos, convenios, cartas compromiso, acuerdos institucionales, pues muchísimas cosas que están alrededor de trámites, permisos. Hace unos años di un curso en el Festival de Circo aquí en Guadalajara, sobre todo a creadores de artes circenses. Y entonces les decía, la mayoría hacían calle, ¿no? Semaforeo, ¿no? Que lo que ellos le dicen, pues es que andaba yo semaforeando. Y entonces les decía, analizábamos el nivel de riesgo del semaforeo, entonces, pues que te detenga la policía. Y entonces hicimos un análisis situacional, un FODA, de cómo disminuir, análisis de riesgos y luego cómo disminuirlos. Y entonces salieron un chorro de estrategias en los aspectos legales para que no los detuvieran, ¿no? Te pones cerca de un Oxxo y cuando llegue la patrulla te metes al Oxxo, ¿no? Te subes a un camión que vaya pasando. Tenían, bueno, 80 maneras de evadir la posibilidad de que los detuvieran. Y hasta que les digo, oigan, ¿y no han pensado en que les pueden dar permisos municipales? Todos. ¡Guau! Entonces, lo vamos a ver, es fortalezas. Me está preguntando Leticia qué significan las siglas FODA. Es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ahorita de todas maneras lo van a ver, pero lo más importante es que es análisis situacional. O sea, estas son herramientas para hacer un análisis situacional. Y lo que vemos es, pero pudiera ser como analizar el nivel de riesgo. Si pusiéramos, cuando queremos tomar una decisión y que decimos los pros y los contras, ahí estamos haciendo un análisis situacional para una decisión. Lo que nos ayuda en estas herramientas es a toma de decisiones para minimizar el riesgo. Entonces, eso tendríamos que pensar en los aspectos legales, ¿no? ¿Qué necesito para poder hacer mi trabajo y tener menos riesgo, ¿no? ¿Cuántas de nosotros hacemos contratos,
cartas compromiso, o sea, ya donde diga fulanita de tal, que formas parte de mi equipo de trabajo, tus actividades en el proceso serán tales y durarán de aquí a aquí. ¿Y cuánto a lo mejor nos pudiéramos ahorrar pues, en coordinación, en problemas dentro del equipo, si determinamos nuestras funciones, nuestras capacidades, ¿no? También luego hay mucha gente súper propositiva que de repente hace un chorro de cosas que no le corresponden, ¿no? Y luego hay personas que son muy cómodas y que deciden no actuar para dejar que otros generen pues, habilidades de gestión. Entonces, si no tenemos identificada esa parte, pues no habrá ahí ese asunto legal. Entonces, bueno, aspectos legales, todo el mapa que eso implica, y entonces es parte ponerme a pensar de cada una de mis etapas en donde tengo aspectos legales a considerar. La costeabilidad, que tiene que ver con la viabilidad del proyecto en el mercado. No nada más para ponerle costo a mi boleto, sino en general cuánto cuesta mi montaje, en general. De principio a fin, incluyéndome a mí aunque no me pague. Por ejemplo, ¿no? Las chicas que me decían, yo hago dirección, producción, etcétera. Seguramente estamos absorbiendo estas actividades porque no tenemos a otras personas a quien podamos contratar. Eso cuesta, ¿no? Entonces, pensemos que estamos pagando 3 sueldos, que en algún momento son míos, pero que los tengo que considerar porque ese es mi nivel de gestión para cuando llegues a hacer el presupuesto, eso es lo que cuesta, ¿no? Si yo fui asistente, director, etcétera, eso implicó 4 cargos o 5, ¿no? Y entonces tendrían que estar tabulados. Una vez hicimos el ejercicio con una chica que tiene un monólogo, ¿no? Y le decía, bueno, vamos a pensar que pagas todo, ¿no? Y me decía, ay, no, pues es que nunca me va a salir, ¿no? O sea, nunca voy a... Y lo más importante que teníamos que ver era que ella siempre estaba perdiendo, siempre le estaba poniendo. Mar, tú también piensas, nunca va a suceder. Es demasiado, es too much. El problema es, con este asunto de siempre pierdo, es que no nos va a dar la vida, o sea, en algún momento vamos a desistir. En algún momento vamos a desistir. Y entonces tenemos que eficientar estos procesos a nivel administrativo para decir, necesito empezar a generar, y entonces a lo mejor sí sigo haciendo varias funciones, pero tengo que ir escalando en el proceso de cobrarlo o tomar la decisión de la viabilidad de no hacerlo hasta que esté lista. Yo recupero hasta las becas. ¿Cómo que recuperas hasta las becas? Ah, claro, cuando tienes beca, ¿recuperas? Sí, siempre trato de que durante un tiempo esa obra me dé el dinero que, por ejemplo, si me dieron lo de la beca 40,000 pesos, eso mismo lo tengo que recuperar en cierto tiempo para que esa misma beca pueda volver a funcionarme para otra producción. Sí, mucha gente es más o menos como el sistema podría ser que de las becas, ahí hay muchas cosas porque las becas lo que nos ciñen mucho a nivel presupuestal, pero lo que podemos hacer es que de las becas tratemos de generar presupuesto para poder sostener administrativamente la compañía y que poco a poco vaya creciendo. Yo creo que en esto que decía Marde, siempre perdemos, lo que yo creo es que pues tenemos que caminar hacia allá, ¿no? Siempre pongo ejemplo a Luna Morena, que es una compañía de títeres aquí, porque de verdad me tocó verlos empezar, ¿no? Y eran, pues, Miguel Ángel y su esposa, ¿no? Me acuerdo que en ese entonces, aparte, Miguel Ángel operaba el audio desde el escenario, tenía una grabadora que conectaban y todo, y entonces le ponía play a los tracks mientras movía el títere y le ponía play, mientras hacía la factura casi, etcétera. Y bueno, ahorita ya son así clientes frecuentes de México en Escena, ¿no? Y Efiteatro desde la primera vez, etcétera. Y son un equipo de trabajo que se va haciendo chiquito y grande de acuerdo también a los procesos de gestión de la misma compañía. Entonces, creo que lo que tenemos que saber es, aunque sea, mirar lo que no tengo, ¿no? Ya mirar lo que no tengo es un primer ejercicio, saber qué me falta, porque si no lo sé, pues está difícil que pueda gestionarlo, ¿no? Entonces,
Bueno, muy bien, vamos a lo que sigue. Ok. Les hice un resumen sobre el proceso de producción de un espectáculo escénico. Que sí, o sea, ¿cuáles son las etapas en las que sucede un espectáculo escénico? Y la primera parte, que es la parte de preproducción, que yo hice este pequeño resumen en planeación, definición y financiamiento, pero ayer que lo presenté, eran casi 4 etapas, o sea, toda la etapa de origen, de análisis, de proceso de ajuste. No te preocupes, Lisa, igual si la foto no sale tan chida, se las voy a mandar, lo prometo. Porque luego en el asunto de revisar toda esta primera parte para poder llegar a, en el financiamiento, no hablo nada más del proceso de gestión del financiamiento, sino de la parte presupuestal, etcétera, ¿no? Ya que tengo la ruta de preproducción, puedo entrar al proceso de creación, que yo ayer lo decía como concretización del proyecto. Y ahí estamos en ensayos y realización, son como las 2 tareas más importantes, ¿no? Estamos desde la parte escénica y desde el proceso de realización. En la parte de construcción, ¿no? Es fundamental también tener una ruta. Espérenme un segundito. Que estaba sonando aquí esto. Es importante tener una ruta también del proceso de construcción. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, no tengo mapeado en qué momento empiezo vestuario, escenografía, utilería, visuales, música en vivo, etcétera, difícilmente podré empatarlo con los procesos de ensayos. ¿A cuántas de ustedes no les ha pasado que llegan al ensayo general probándose el vestuario? ¿Sí? Eso no debería de pasar. ¿Por qué? Porque se rompe, la bolsa no iba donde tenía que ir, la tela no es la adecuada para la escena donde el movimiento no permitía. Tengo 200 ejemplos que dar al respecto, ¿no? ¿Qué pasa ahí entonces en el proceso? La realización tendría que haber ido a la par. Y entonces cuando yo estaba en el proceso a lo mejor de construcción de personaje, estaba al mismo tiempo haciendo el proceso de construcción de vestuario. Y entonces empato para que tengamos un tiempo del proceso donde conjuntamos elementos. Si yo conjunto elementos el día del estreno, siempre los estrenos van a ser ensayos generales, ¿no? Entonces, la parte de la ruta de realización tiene que ir a la par del proceso de creación. Y casi siempre nos centramos muchísimo en el proceso de ensayos, ¿no? Largos trabajos de mesa, largo entrenamiento, que no está cruzado con los procesos de creación, ¿no? Entonces, creo que ahí me parece que tendríamos que trazar la ruta. Y una cosa que yo veo también que pasa muchísimo es que tenemos 1 o 2 juntas con los creativos y todo el mundo se va al proceso de realización y me entregan productos terminados. Y parte del ejercicio de producción es que la productora esté constantemente revisando cómo vamos en el proceso de construcción. ¿Para qué? Para minimizar el error. La mesa tiene es lo suficientemente fuerte para cargar a la actriz. La silla es del color que permite que cuando la iluminación se vea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién es la única persona que tiene ese mapa en la cabeza? Los productores o las productoras. Entonces, la ruta de construcción no es nada más la realización, sino es también el monitoreo y seguimiento del proceso. Ya el proceso de producción yo hablo de ensayos y realización y aparte de la producción que ya es el montaje en espacio foros. Cuando ya llegamos al proceso, que para mí la producción sucede, que es el ensamblaje, lo que yo llamo como el proceso de ensamblaje. Eso, normalmente, bueno, pues aparte, en los espacios que tenemos en México, difícilmente tenemos un día de montaje, ¿no?
Yo, por ejemplo, las últimas veces que me he presentado, he sido en el Conjunto Santander aquí, y tener un día de premontaje es carísimo, pero carísimo de París, ¿no? O sea, el último montaje me salió en 7,500 pesos, el premontaje, ¿no? ¿Por qué? Pues por los técnicos de iluminación, los técnicos de audio, que ellos para abrirme jornada, ¿no? Pues me ponen a 8, está maravilloso, uno se siente como trabajando en Suiza, ¿no? Con 8 técnicos alrededor de ti para poder hacer lo que quieras, pero pues los pagas, ¿verdad? Entonces, eso tiene que estar en la ruta del proceso de producción. Si no voy a tener el ensayo en el espacio, necesito generar espacios para crear las condiciones técnicas para poder ensayar. Si no, insisto, llegaremos siempre a los ensayos, a los estrenos en ensayos generales, ¿no? Luego, la comercialización. Esto aparte es ruta de planeación, ¿eh? O sea, no estoy hablando de entrar al foro y ver, no, esto tiene que ver con tener la ficha técnica, tener la ruta de montaje. O sea, yo tengo una hojita donde llego al teatro y sé exactamente qué voy a hacer, casi por minuto, ¿no? Este asunto de citar, por ejemplo, a los técnicos todos a la misma hora es algo que a mí, o sea, ese es dinero que se paga, ¿no? Citas al de iluminación cuando vas a hacer enfoque y a grabar, citas al del audio en el momento correcto. ¿Cuánto es el tiempo adecuado? Pues hay que planear, porque ¿cuántas veces no llegamos a los estrenos? Todo el mundo corriendo, grabando cues 2 minutos antes de que abran telón, y que tiene mucho que ver con un proceso de planeación de la parte del proceso técnico. Entonces, la ficha técnica es un arranque, pero tenemos que tener rutas de montaje, ¿no? Planeación de montaje. Y el proceso de comercialización, que pues ese nos requería pues, un seminario completo, ¿no? Que tendría que ver con marketing escénico. ¿Cómo voy a vender? Y cuáles son la proyección de qué voy a hacer con mi montaje una vez que lo termine. Festivales, presentaciones, convocatorias. A lo mejor no lo estoy haciendo, pero sí trazo la ruta. Hay 8 convocatorias a las que puedo aspirar a tener para girar. Tengo estos 9 espacios donde me puedo presentar en temporada. Hay estas 20 opciones de gira, ¿no? Y por último, el proceso de postproducción, que no es menos importante. Todo lo que tiene que ver con desmontaje, no sé por qué también como que en la cabeza de todo el mundo cuando terminan, todos menos la productora, cierra ese momento, ¿no? Pero el proceso termina hasta que yo embalé la escenografía y ya está guardada en una bodega. Hasta ahí termina el proceso del espectáculo, que está bien embalada, que está bien guardada, vestuarios limpios, etcétera. Entonces, la ruta de postproducción tiene que ver con el proceso de desmontaje, con el cierre y comprobación administrativa, que las que han tenido beca saben que eso es un tema, ¿no? O sea, la beca termina cuando te dan la cartita de ya acabaste, ¿no? Y el proceso de registro y evaluación. Entonces, que ese pues también puede ser muy intenso. Entonces, creo que por ahí podemos tener una primera ruta de lo que necesito hacer, de principio a fin, ¿no? En un montaje. Ok, muy bien. Bueno, hice una listita de actividades para cada uno de los procesos. ¿Qué tengo que hacer en la preproducción? ¿No? Estas son las actividades del productor ejecutivo, pensándolas en quien haga la producción ejecutiva, ¿no? La figura de producción. Primero, pues reuniones individuales para las condiciones de colaboración, que tiene que ver con, para mí, contratos. Traten de que sean lo más formales en las reuniones. No sé por qué, aparte, como que en el asunto de la colectividad, ahí en la junta lo vemos todo. Perdón, apenas estoy leyendo. Prochela dice que la ruta de montaje y desmontaje es básico para participación en festivales y muestras. Sí. Si no sabes tu proceso de montaje, difícilmente podrás entrar a una gira de festival. ¿Por qué? Porque te van a decir en cuánto te tardas en desmontar, cuánto es tu carga, cuáles las dimensiones de tu carga, etcétera. Si esos datos no los tenemos, entonces
ahí, aparte, por ejemplo, yo odio las bolsitas en las producciones escénicas, las alucino, porque se pierden cajas, o sea, todo guardado en caja, maleta. Aparte no es caro, porque todo el mundo tiene como que la imagen de que mandar a hacerse case, o sea, un case con tamaño de nuestra producción, no, o sea, cajas de 100 pesos de Walmart que les pueda poner candados, lo que yo hago es que les hago perforaciones para ponerle cinchillos y cerrarlos cuando me las voy a llevar y embalar. Pero pues si compramos portatrajes por actor, te cuestan 20 pesos de plástico y que todo va en un solo lugar, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado que es, oye, y esto que el actor tenía que llevar porque lo tenía que lavar en su casa y que no regresa, o que regresa hecho una piltrafa de arrugado, etcétera, etcétera? Esa es chamba de postproducción, o sea, cuando yo terminé mi montaje, esa parte tenía que estar prevista, ¿no? Desde el día 1, desde que empecé a diseñar. Ok, entonces, bueno, les decía, reuniones individuales con condiciones laborales. Yo siempre digo que la figura, por eso no recomiendo que sea director o sea, que sea directora y productora la misma figura. ¿Por qué? Porque es una chamba que se duplica un chorro. La neta es que la dirección lo que debería de hacer es separar de lo administrativo para que la productora se siente con cada uno y les diga, la invitación a trabajar es esta. Incluso si no te pago, ¿eh? O sea, incluso si te llamo y te digo, oye, quiero trabajar contigo, no tengo dinero, pero esta será la ruta del proceso de recuperación y lo que quiero que hagas es ABCID. Y después las reuniones en conjunto con la dirección y los creativos, el equipo de creativos, porque aquí tendríamos que cuidar que se generen en estos procesos colectivos para que todos estén enterados. Bueno, el desarrollo de espacio escénico, maquetas, ¿no? O renders, lo que necesiten ya en ese momento. Presupuestos, cotizaciones, esquemas de viabilidad, condiciones de la operación, aspectos administrativos, fiscales, ¿no? Jurídicos del espacio. Todas estas cosas son normalmente las que las hace la persona que haga la producción. Parecen un chorro, pero ustedes lo hacen. O sea, cada una lo hace cada que se presenta, ¿no? Si lo desglosamos, vemos que hacemos un chorro de cosas. Pero como las hacemos ya de manera natural, pero bueno, hacemos condiciones de operación, el asunto de trámites de derechos de autor, seguimiento y procuración de fondos, seguimiento para los departamentos de comunicación, áreas de comunicación o quien nos maneje esa área, las posibilidades de gira. Esto es parte del proceso de preproducción. Aquí, bueno, sí se ubican ahí, sí hacen todo eso, ¿no? Sí, pero yo tengo una duda. Dígame, Mar. Pues es que, o sea, obviamente sí suena como muy bonito verlo así, hasta como que relaja la mente y el pensar que no seas tú el que lo puedes delegar a alguien más que solo se ocupe a lo administrativo. Pero, por ejemplo, yo pienso con la beca que tengo actualmente, a duras penas y tengo o sea, yo no me voy a pagar nada, así todo se está yendo en pagar colaboradores, en pagar el proceso de creación también, porque pues, por ahí se hizo una residencia y se pagan las cosas. Entonces digo, ¿de dónde voy a sacar para pagarle a alguien más que además se encargue de hacer esto? O sea, siento que está muy yo lejano. lo veo muy lejos de mis Sí. posibilidades. Mira, yo creo que me pasa siempre, ¿no? Te digo, yo me acuerdo de un alumno que yo daba en la parte de producción en la licenciatura en teatro en los últimos semestres, los que elegían ser productores o productoras, que por supuesto siempre eran los menos, ¿no? Todo el mundo elegía ser actor. Y algunos directores, o sea, la mitad actor, la mitad directores, y 3 perdidos decían, bueno, producción, ¿no? Entonces, nunca tuve un grupo más grande de 4. Y 2 dramaturgos, ¿no?
No había, pero seguramente. O sea, no tenían esa posibilidad de profesionalización. Pero sí, seguramente 2, ¿no? En el asunto, que lo que pasaba es que cuando, por ejemplo, cuando hacíamos la clase de punto de equilibrio, cuando nos poníamos a hacer gastos de montaje para generar el punto de equilibrio, o sea, uno me decía, me estás diciendo que, o sea, que casi me dices lo que estudié, nunca me va a dar para vivir. O sea, y yo creo, pues entonces, yo lo que les decía es, si esa es la perspectiva, entonces ya, allá a la vuelta de la escuela está una cantina muy famosa en Guadalajara que se llama La Fuente, y les decía, ya, vámonos todos a La Fuente y pidámonos una chela. No, o sea, yo lo que digo, Mar, es que entonces tenemos que hacer el recorrido. A lo mejor nos vamos a tardar, pero tenemos que hacer el recorrido, porque si no, en algún momento vamos a dejar de hacer teatro. O sea, no va a ser sostenible ni a mediano plazo. La pandemia nos sacudió así. O sea, quien estaba financiando, pues se tuvo que ir a hacer otra cosa. Sí, entiendo, hay mucho que pugnar. No es nada más en el diseño de proyecto. Tiene que ver también con pugnar con las instituciones públicas en la asignación de recursos, ¿no? O sea, con los rediseños de las convocatorias. Hay mucho que pugnar. No es nada más en esta área. Pero si no la tenemos claro desde esta área, o sea, a mí me pasa, por ejemplo, siempre que entra una nueva dirección a la Secretaría de Cultura, que hay esta cosa de decir, bueno, es que necesitamos más recursos. Muy bien, ¿para qué los quieres? Ya pasó aquí en el Estado. Se sentaron en las mesas de trabajo y les dijeron, ¿para qué lo quieren? Y no sabían, ¿no? Decían, bueno, ok, les vamos a dar ahorita un apoyo a todos los que estén, a todos los actores y actrices que estén en algún padrón, o ¿cuántos son? ¿Quién sabe? Porque la comunidad artística no existe en México. No existe. O sea, porque hablar de comunidad es una cosa. Hay artistas en este país, pero comunidad artística nos falta un chingo. En esa parte, si yo no lo tengo claro, ¿con qué lo voy a poner? ¿Cuánto me cuesta mi montaje? A lo mejor tú lo pones, Mar, pero eso que tú pones está en el presupuesto. Y entonces tú terminas el proyecto y dices, yo puse 180,000, no sé, ¿no? De nómina, de... Y entonces sí vamos a saber que salimos poniendo más y entonces tomemos decisiones. Y debemos de tener, como pasa, opción A y opción B. Tengo mi proceso de producción y doy clases o servicios para poder, ¿no? Y entonces voy haciendo este ejercicio de balance para el ejercicio de producción. Pero si no lo tengo claro, es más, pensemos, mañana nos contratan una productora cada una. ¿Qué le pido? ¿Qué le pido que haga? O sea, ¿por dónde empiezo? Entonces, por eso creo que este primer ejercicio nuestro es vital. O sea, nosotros hagámoslo en planeación para que después lo podamos en una segunda etapa buscar la manera de derivar. Yo les diría, ¿se puede? Pues sí, ahí está Alicia, ¿no? Como ejemplo, Alicia y Jorge, con años, con una compañía, ahí está Claudio de Valdescuri, ahí están Delfos, con danza contemporánea. O sea, si vivir el teatro es difícil, ¿no? Ahí está Lux Boreal en Tijuana. O sea, tenemos ejemplos a nivel nacional que lo han logrado. Pues habrá que acercarnos para ver qué han hecho, ¿no? Y yo creo que la receta es, pues, de veras, no se aleja mucho todos la misma, ¿no? O sea, pues Alicia lo dijo alguna vez, ahora que estábamos en las primeras reuniones del seminario, pero pues ella ha tenido que producir porque justo, pues le tocaba, ¿no? O sea, como creo que como la mayoría que nos hemos vuelto productoras en este país, ¿no? ¿Por qué? Pues porque toca, ¿no? No hay como Mar, ¿no? Entonces, sí tiene que ser como súper catártico para decir hasta dónde, ¿no? Entonces, al menos hacer este primer ejercicio administrativo para decir, esto es lo que hay y entonces esto es lo que necesito. Y entonces voy caminando con pequeños logros. Bueno, tenemos esta es la presentación. Acabo de terminar con el contenido que yo les tenía preparado. La verdad es que si se regresan a las diapositivas,
lo que yo les preparé fue un mapa de lo que se requiere para la producción de un espectáculo escénico. Ahora, hay que irnos a la construcción. Y yo les preparé ahí voy. Yo les preparé un formatito que fue el que les hizo llegar Ismena, que algunas ya lo llenaron, ¿no? A mí me gustaría que este fuera nuestro entregable del curso, o sea, que todas tratáramos en la medida en la que podamos de llegar a una versión, aunque sea ficcionada. O sea, que nos obliguemos a hacer un proyecto aunque sea ficcionado, aunque no esté sucediendo, ¿sí? Pero que nos obliguemos a hacerlo así. Les voy a platicar, bueno, viene el nombre del proyecto, ¿no? La descripción general. En la descripción general, vamos a regresar a la presentación, espérenme porque me voy a ir y venir en el ahí voy, ¿eh? Me voy. En la descripción general, vamos a toda esta parte del origen y el análisis, va ahí. ¿Qué pasó en este sentido para la generación del proyecto? Aquí es muy importante que no estamos hablando, en este momento, no estamos hablando del proceso de creación, de dónde viene a nivel de idea. Estamos hablando de la descripción del proyecto, de lo que ya surgió después. Dice Ana, bueno, ¿y cómo hay que hay montajes que se hacen con mera intuición y salen ganancias? Yo dije, es como las papas, que yo les decía que uno puede lavar lavar las papas y venderlas y que les vaya súper bien, por supuesto. No voy a decir nombres, pero hay un productor aquí en mi ciudad que produce cosas súper chafas y que siempre le va súper bien. Y ya estaba pidiendo un teatro y no se lo querían dar porque pues son cosas de muy baja calidad. Entonces no le querían dar y no le querían. Pero pues el teatro es público y era un poco su derecho. Entonces le dijeron, muy bien, te vamos a dar los lunes, no, los martes. Y los llenaba. Y de miércoles a domingo, que había cosas maravillosas, vacías. Y decías, ¿cómo le hacen? Pues tenía un proceso de venta, tenía un contacto con maestros y entonces creo que el asunto de las ganancias tiene mucho que ver con la estructura, ¿no? Dice Adira que llevan claro, yo lo que vi con él es que tenía acuerdo de los maestros, le decía, por cada 20 alumnos le daba 200 pesos, no me acuerdo, pero bueno, tenía un mega business, hecho así, ¿no? Yo decía, este hombre se puede dedicar a otra cosa, ¿por qué hace teatro específicamente, no? Pues bueno, pues porque le gusta y porque le parecía, yo decía, es que hay algo en él que le tenemos que aprender, ¿no? Imagínense si esa estructura se hiciera con una buena producción, ¿no? Les puedo poner también ejemplos de compañías de proyectos que salen de manera muy intuitiva, con una autogestión muy básica y que les va bien y tienen ganancias. ¿Por qué? Pues porque siempre va a haber excepciones, ¿no? O sea, lo pensemos en el asunto de los negocios, pues claro, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de minimizar el error, ¿no? Pues también muchos de mis alumnos me dicen, ay, no, pues es que fulanito se gasta 4,000 pesos en las producciones y le va re bien, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿todos tenemos que seguir la fórmula de fulanito? Pues no, porque no a todos nos va a pegar, ¿no? Entonces, bueno, eso creo, esa es mi explicación, Ana. No sé si tú creas que hay otra o por qué lo comentabas. Me imagino que allá hubo un ejemplo detrás y estaría padre que nos lo compartieras. Hola, pues sí, justo por eso. O sea, yo tengo un par de amigas que hacen teatro, la verdad, las quiero mucho y las amo con todo mi corazón, pero es muy malo, muy, muy, muy malo. Y les va re bien, ¿no? Y digo, wow, o sea,
y alguna vez una de ellas me invitó a trabajar y dije, bueno, pues trabajé con ella y veía su proceso, pues no era todo esto, ¿no? O sea, era pues fui al centro y traje las joyitas y el vestuario se lo saqué a mi mamá y mi prima me va a prestar otro vestido. O sea, creo que así hemos librado muchos proyectos, pero al final, ya cuando ves el resultado, que no hay dirección, es más, llegó un momento en el que pues metió a su amiga que era asistente y la metió a que actuara porque faltaba una actriz. O sea, y dices, no mames, y llenaba, ¿no? Y creo que también tiene que ver con el tipo de teatro que la gente no está acostumbrada a ver, ¿no? O sea, a veces la gente ve el cartel y dice, ay, qué flojera, suena aburrido. Tengo otra amiga que es muy famosa, que ha hecho mucho teatro, y luego me dice, es que ¿por qué la gente no va al teatro? Yo que estoy cerca de la gente clase media baja, digo, pues porque también ir al teatro, pues luego es caro, ¿no? Y entonces a veces esas obritas de 160 pesos la entrada, pues llenan más que una de 500 que está bien hecha, ¿no? Sí, bueno, yo tengo ahí una cosa, pero Lisa quiere decir algo. Me imagino que de esto también. Ajá. Sí, justo, tampoco me quiero clavar en hablar Sí, mal de no. nadie, pero hay algo que yo he observado, que aquí en Tlaxcala también hay un grupo que es de los pocos que logra tener como financiamientos del FONCA, ha sido de los únicos y realmente hace unas cosas terribles, pero ya me di cuenta porque tampoco creo que tienen como que la suficiente cabeza para generar un proyecto, pero tienen dinero para pagar gente que se los haga. Y entonces, bueno, justo yo, porque yo me he preguntado muchas veces qué es lo que no he estado haciendo bien, ¿no? Ahorita todas estas cosas que nos estás mostrando, pues me sacuden. De alguna manera la sé, pero creo que esta estructura está muy chida como para agarrarse de ahí, pero me parece que una opción en algún momento es también, así como te puedes hacer de colaboradores en la parte creativa, tal vez en la producción, que es algo que, bueno, siento como mucha resistencia, sea la opción, sea buscar a alguien que sepa hacerlo, ¿no? Ajá, o que no Y, sepa, pero que quiera, ¿no? ajá, bueno, en este caso de este grupo, yo Ajá. sé que Que claramente pagan por... ya han contratado para que les hagan los proyectos y ya van, creo que 2 beneficios del FONCA que reciben, ¿no? Entonces, nunca se me había ocurrido, hasta bueno, que lo he estado pensando y digo, Sí. pues claro, ¿no? Una opción a lo mejor es, sí, acercarme a un especialista y aprender de ese especialista, ¿no? También, ¿no? Ajá. Porque Yo tengo... hacerlo solo de repente me Sí. abruma. Fíjese, yo tengo todo, o sea, porque he pasado por todas esas versiones. O sea, yo cuando empecé, les decía que me gradué de la universidad y estaba trabajando con la compañía, y entonces los grupos, específicamente de danza contemporánea, me hablaron aquí en Guadalajara para que yo hiciera los trabajos. Entonces, lo que yo empecé haciendo, de acuerdo, no me acuerdo, cobraba 1,500 pesos por hacer becas, ¿no? Entonces, en temporada de Fonca me iba re bien, ¿no? Entonces, lo que yo hacía era, me sentaba con el bailarín y a ver, órale, ¿no? Cuéntame, yo le hacía objetivo y todo. Trabajaba medio como a maquila el diseño del proyecto. Pero no funcionaba. O sea, a lo mejor se ganaron un par de proyectos a raíz de ahí, pero no había, porque era o sea, y no me funcionaba a mí aparte, o sea, no era nada agradable. Ya después decía yo, qué hueva, ya lo dejé eso, me daba muchísima hueva este asunto de asesorar algo en lo que yo no tenía nada, es más, que ni me gustaba, ¿no? O sea, yo decía, es que pues la verdad es que ni le entiendo bien y entonces queda bien. Yo lo que creo es que así como decía Lisa, tenemos que buscar, así como buscamos a alguien que se convierta en nuestro complemento en lo escénico y que decimos, con esta persona me encuentro en el proceso de creación, igual en la parte de proceso de construcción. Yo creo, por ejemplo, que ahí podemos buscar a alguien a lo mejor que tenga, que fue en mi caso, ¿no? A mí, por ejemplo, me invitaron a coordinar un festival, el Festival de Títeres, yo estaba muy joven, Miguel Ángel también, y y pues yo nunca en mi vida había coordinado un festival, y pues aprendimos juntos, ¿no? O sea, leímos un par de documentos, yo busqué
algunas guías de diseño de festivales, y con eso nos fuimos. Y por ejemplo, no es por nada, pero la ficha técnica que yo diseñé todavía sigue siendo la que usa el festival, que está por cumplir 15 años, ¿no? Entonces, yo sí creo que es encontrar a esta persona que nos complemente en el proceso administrativo, pero que sea parte del proceso de creación. Ese era el error que yo cometía con los procesos de las becas, y yo no me involucraba. Ahorita decían, por supuesto que es relativo, que hay, yo también he pagado mucho dinero por ver espectáculos súper chafas, ¿no? Producidos con mucha lana aparte, y he visto cosas maravillosas producidas con 200 pesos. ¿Qué hay detrás? Todo junto. Cuando vemos algo muy bonito, o algo lleno, o algo, no quiero el adjetivo bonito, pero cuando vemos un muy buen producto escénico, hay detrás este ejercicio de colectivo completo, lo que les decía, ¿no? O sea, todo en la ruta del proceso funcionó, y entonces eso es lo que nos permite ver un muy buen producto en el escenario. Porque si no fuera así, entonces, o sea, ustedes ven, a mí me encanta hablar sobre los procesos de producción, porque uno siempre ve una mala producción, pero nunca ves una buena. Cuando está muy bien producido un espectáculo, no se nota la producción. Es tan bueno, ¿sí?, que no hay errores, y entonces no la ves. O sea, la producción ejecutiva no se nota cuando está bien hecha, ¿no? Porque desde la recepción al teatro tienes a alguien que te recibe el programa en mano, hay papel en el baño, hay agua y jabón, está un escenario limpio, está una iluminación adecuada, etc. Eso es una producción ejecutiva limpia, que cuando es así de limpia no se nota, pero cuando está mal hecha, brinca, gigantesco, ¿sí? Le dan mezcal al final. Sí, es una gran técnica. Yo creo que siempre emborrachar al público ayuda. Las que hacemos cabaret sabemos que es fundamental. Relaja pliegues, como decía el maestro Hernán del Riego. Hay que relajar los pliegues del público para... Entonces, ¿qué pasa ahí con la ruta de producción? Que tendrá que estar siendo vista hay una compañía que a lo mejor alguna de ustedes la ha visto, que se llama La Tropa Chilena. De hecho, hay una chilena aquí, ¿no? Sí. ¿Quién es la chilena, nuestra compañía chilena? Claudia. Claudia. Ubican, me imagino que ubican a la Tropa, que eran 3 actores que tuvieron un montaje mítico que se llama Gemelos. Quienes lo vimos, todos decimos, wow, ¿no? Qué espectáculo. Y luego después se separaron, de hecho estuvieron en el Cervantino la última vez no me acuerdo cómo se llamaba, sí, algo de sangre, pero no me acuerdo. Pero bueno, ellos eran 2 hombres y una mujer en la compañía, y ellos hacían todo, proceso de producción, montaje, desmontaje, actuaban. Eso no les restaba para nada la calidad del producto escénico. Cerraban el telón y ellos solitos salían y desmontaban y todo. No es que un equipo más grande lo haga de mayor calidad o un equipo pequeño, no, tiene que ver con que todo el mundo haga lo que tiene que hacer, así sean 2, ¿no? Pero esa ruta es la que tenemos que construir, ¿no? Entonces, y esa es planeación, o sea, es que todo el mundo sepa qué tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. Ahí están los procesos de calidad. Yo siempre que me dicen, oye, es que esta obra quedó súper bien y fue súper intuitiva, yo decía, ok, cuando esa compañía tenga 25 años haciéndolo por intuición, me retracto, ¿no? Pero yo creo que no, que podemos tener a lo mejor un primer saque, un muy buen primer saque, pero no estoy segura de que la intuición aplique para un proceso de emprendimiento en las artes escénicas, ¿no? A lo largo no va a funcionar, ¿no? A lo mejor nos funciona una vez y ganamos lana, pero que esto se replique y se replique como proceso de negocio, yo no creo, ¿no? Al menos no conozco a nadie. Todas las compañías que conozco en este país que han logrado una estabilidad económica le han pedaleado durísimo al aspecto administrativo. No veo otra manera.
Menos ahora yo que decidí también vivir desde el emprendimiento desde hace 8 años, no hay manera más que, a ver, sentarme con mi contador y decir, ok, ¿qué pasa si no estoy facturando correctamente? Pues que vas a pagar más impuestos, entonces ya no se me olvida pedir la factura, ¿no? O sea, un chorro de cosas que uno va aprendiendo en la vida en ese proceso. Entonces, bueno, ok, yo creo que vamos todas como más o menos en la misma reflexión. Ahora, ¿qué sigue, no? En esta parte, bueno, les decía que en la primera etapa nos vamos en la parte de descripción y que la descripción del montaje tendrá que estar vinculado hacia el producto escénico, no hacia el proceso de creación. Entonces aquí no quiero que describan, no es necesario en este momento que describan qué sintieron, qué está pasando, ¿no? En el proceso de creación, sino más bien de qué se trata, de dónde viene, por qué estamos haciendo este proyecto en este momento, a quién le estamos hablando, desde qué mirada, ¿sí? De manera que si nos sentamos con nuestro amigo de la tiendita de la esquina y le platicamos la descripción general del proyecto, lo entiende, ¿no? Si tenemos una amiga abogada, contadora, que no tiene nada que ver con lo escénico y le hablamos sobre la descripción del proyecto, lo entiende, ¿no? Eso es muy importante. Si no lo entiende el grosso de la población, hay algo mal en la descripción general, ¿no? La justificación viene del diagnóstico y la parte de la justificación, yo diría que donde tenemos que poner el peso tiene que ver con los antecedentes. ¿Con qué justifico que mi proyecto en este momento es importante? ¿No? ¿Por qué? Yo diría que la parte de justificación lo tenía ahí, pero lo que tengo que responder es ¿por qué es fundamental que suceda? ¿Sí? Incluso, ¿qué pasa en el mundo, ¿no? Si mi proyecto no sucede? Eso tiene que estar en la justificación. Y ahí entonces, no es que lo diga yo, sino tengo que buscar aquello que lo sustente. Estadísticas, proyectos pasados, otras investigaciones que lo sustenten, ¿no? Y que no sea yo la que lo diga, porque esto tiene que suceder porque es muy importante, ¿no? Pero ¿por qué es importante? ¿No? ¿Por qué es importante hablar de violencia de género? ¿Por qué es importante hablar sobre la construcción de nuevas masculinidades o masculinidades positivas o como lo querramos llamar? ¿Por qué es importante reflexionar sobre masculinidades en este momento en México? ¿Por qué? Pues porque tuvimos 35,000 homicidios dolosos el año pasado en este país, cifra real, la que les estoy diciendo. Y de esos 35,000 homicidios dolosos, el gran porcentaje eran varones. Son ellos los hombres los que están perdiendo la vida en actos violentos. Entonces nos importa a todos, ¿sí? Y a todas en este país. Esas cifras, si yo digo que mi proyecto va a abonar a este proceso de reflexiones con estas cifras, pues entonces mueve. Pero si digo es súper importante porque yo creo que la reflexión es básica, no tiene el mismo peso. En cambio, si hablo, aquí es donde tengo que poner el valor de mi producto a nivel social, ¿no? ¿Por qué es importante? Aquí se terminan las felices ocurrencias. Yo tenía un jefe que siempre decía, eso no es proyecto, es feliz ocurrencia. Y entonces, aquí se terminan las felices ocurrencias en la parte de la justificación. Sí, Lisa, dime, se notó que querías decir algo desde hace rato, así de, pero, no viene, adelante, es parte. Bueno, aquí me surge la inquietud. De hecho, creo que en general los proyectos que tenemos en este seminario, digo, hay varios que sí tienen como un corte social, pero la mayoría son como que tienen un interés ahí más bien como personal, en el que yo creo que son cosas muy importantes, muy valiosas, que sí tienen una repercusión humana muy poderosa, pero que pues no hay estadísticas o no sé por dónde se puede justificar justo eso, ¿no? Creo que a lo mejor entonces en otro tipo de investigaciones, a lo mejor no le vamos a poner un número, pero sí le vamos a poner otros antecedentes. O sea, por ejemplo, en el asunto tú hablabas de la construcción del hogar. Voy a decir, ¿no? Como
¿por qué es importante a lo mejor hablar de la construcción del hogar? Y entonces nos vamos a procesos sociológicos de investigación de lo importante que tiene que ver las estructuras familiares dentro de los procesos sociales, ¿no? Y entonces hablar de este proceso de construcción social desde lo importante que tiene que ser para la sociedad. Y ahí está justificado. Muchos me dicen, oye, es que sí, o sea, mi tema tiene que ver con mi preocupación personal sobre la relación con mi mamá, ¿no? ¿Qué tiene? O sea, ¿por qué tendría todo el mundo que enterarse de la relación con mi mamá? Bueno, pues porque a lo mejor dentro de esta estructura familiar estamos hablando de lazos y construcciones sociales. Y entonces, si tenemos relaciones humanas sanas, seguramente tendremos espacios más pacíficos, ¿no? Cohesionados, etcétera. Entonces, eso es lo que tengo que poner en la justificación, no la relación con mi mamá. Porque si yo soy dictaminador o soy empresaria y voy a financiar y lo que tiene que ver es la relación con mi mamá, voy a poner, pues, porque no tengo otra cosa, pero de ejemplo mis montajes. Pero la producción, la última que yo hice, que se llama La Procesión de la Santa Mentira, es una crítica hacia la institución eclesiástica, particularmente desde la mirada de una persona gay, ¿no? Que habla sobre este proceso de ser gay y ser católico, ¿no? Entonces, cuando fue a ver la obra su papá, nos decía así de, neta hicieron una obra de teatro como para arreglar la relación. Yo le decía, oiga, si usted cree que yo dediqué 2 años de mi vida a producción nada más para que usted y su hijo resolvieran su problema, ¿no? Pues no. Pero resulta que su problema, ¿no? Lo tienen miles. Y entonces es socialmente importante. Aunque, y yo eso lo pongo en la justificación, no pongo así de, bueno, pues es que entonces la preocupación personal del actor sobre la parte, etcétera, sino pongo sobre la mesa lo que aporta. Lorena, que bueno, ya quería que platicaran. Ya estamos entrando en batalla, dígame. Ay, perdón, es que No, es no, un no, poco no. regresándonos un poquito a lo Regrésate, que ¿no? ya vimos, pero es que traigo esta duda y sí tengo mucha curiosidad. O sea, me ha pasado muchas veces que justo, o sea, no hay dinero en la compañía, a nadie se le puede pagar nada y pues sí existe esta promesa de que un día, bueno, no un día, o sea, que pronto pues les vamos a pagar cuando vendamos esta temporada. Y luego resulta que no queda y entonces pasa otra temporada y no vuelve a quedar. Y entonces como que eso frente a tus colaboradores pues ya quedas mal, ¿no? Y ya Pues no sí. quieren volver a regresar a trabajar contigo. O sea, ¿qué se hace? O sea, ¿qué se puede ofrecer en esos casos? Híjole, yo aquí sí creo mucho como en el asunto del proyecto en común, ¿no? Tiene que ser un compromiso común. Y lo que yo recomendaría, como en esto que me estás diciendo, es que el trabajo de generar recursos no es nada más de una persona en el proceso colectivo, es de todos. Y así lo tenemos que entender. Y así decides si le quieres entrar. Hay proyectos en donde no, nada más te invito y te pago y bye. Y si no me tienes para pagarme, pues no vengo, punto, ¿no? Pero si los estamos involucrando en este proceso colectivo, entonces también decimos, oye, vamos a compartir todo este proceso, ¿no? Este proceso juntos en donde apostamos y arriesgamos juntos. El tema es encontrar a la persona adecuada con quien comprometernos. Esto es casarnos, o sea, por eso truenan los grupos artísticos, porque las relaciones afectivas son intensísimas en el interior, ¿no? O sea, yo les decía que he hecho Pueden muchas... hacer, perdón, alianzas con otras compañías, ¿no? Yo he hecho Sí, mucho tengo compañías aliadas, digamos, ¿no? Y mis compas siempre me hacen paro a mí para mis obras o mis locuras y luego ellos me llaman a mí de igual forma. Si hay apoyos, pues se paga, si no, nos vamos a taquilla, o sea, todo eso,
pero sí es importante que haya mucha claridad desde el principio, ¿no? Sí, yo lo que creo es alejarnos del asunto como de hacernos el paro, sino más bien de que es un trabajo que siempre va a ser remunerado. Yo digo, así tengamos que ganar 10 pesos, pero que siempre haya un ejercicio de remuneración, aunque sea básica, y que sea la mejor, no nada más monetaria, sino en procesos de intercambio, ¿no? Yo sé hacer esto y lo hago por ti, yo tengo este espacio y lo puedes usar, yo tengo este equipo y lo puedes usar. O sea, el asunto es que haya siempre un ejercicio de retribución desde alguna vía, ¿no? Yo estoy como súper en contra del asunto de que funcionemos a base de favores, ¿no? O a base de, pues yo voy contigo, me pasa, por ejemplo, ahora en la asociación civil, que me dicen, no, yo esto lo hago porque quiero, pero no importa que no me pagues, ¿no? Y yo huyo de ese tipo de relaciones porque no es cierto. O sea, todos queremos, estamos buscando recibir una remuneración en el fondo, entonces esa la tenemos que gestionar. Yo lo que digo es, si ya tenemos varios proyectos donde tenemos una deficiencia administrativa, pues entonces hay que parar, reajustar y volver, ¿no? Porque eso quiere decir que hay algo que no está del todo funcionando. Entonces yo no vuelvo a arrancar hasta que no tenga la certeza de que esto va a tener otro tipo de financiación o de financiamiento desde la vía que sea, ¿no? No arranco incluso como, pues, Mar lo pone como en la parte más dramática, que es, pues ni modo, consigue y lo pone todo para que suceda, ¿no? Yo tengo varios ejemplos. Tengo el ejemplo de un sistema nacional de creadores que yo siempre medio me burlaba porque le decía, güey, neta, ¿no te alcanza con lo que ganas? Pues claro que no, porque con su beca del sistema nacional la pone para producir. Entonces, no tiene luego dónde vivir. Entonces, no funciona así. ¿Por qué? Porque entonces no vas a generar chamba. Ahí, Mar, no te escuchaste. Dijiste algo muy contundente, pero estabas muteada. No, estaba yo quejándome, pero no de ti, sino solito, No, pues, de sí, la sí, situación. sí, es que sí creo que es un asunto a reflexionar porque dices, bueno, entonces no arranco cuando sepa que voy a ganar 3 pesos. Lo que les decía de esta chica, que ya no terminé la historia, ahorita me acordé que decía Mar, que hicimos su ejercicio de proyección de su monólogo, donde ella hacía todo, ¿no? Entonces yo le decía, tienes que vender 3 monólogos al año a esta cantidad para que puedas tener una bolsa de financiamiento para tener la temporada. 3 monólogos no es tanto. ¿Cuál es tu estrategia para vender 3 monólogos? ¿No? Y entonces diseñas una estrategia de venta para que eso suceda. ¿3 monólogos o 3 funciones? 3 funciones, perdón. 3 funciones de su monólogo. Sí, 3 funciones, lo que estábamos queriendo es generar este fondo, entonces este fondo que le diera el piso para poder llegar a temporada y entonces en temporada poder recuperar un poco más, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los ejercicios que tenemos que hacer. A lo mejor, no sé, lo que tenemos que hacer es que voy a dar 3 talleres de entrenamiento corporal o 3 talleres de teatro para niños o en escuelas o lo que sea, que va a ser el capital para financiar la producción. Pero esto está en planeación. Y entonces de ahí podemos hablar de la ruta. No sé si contesté, Lorena, como para dónde iba la duda, ¿sí? Muy bien, hasta aquí algo, dígame. Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, estas becas de creadores escénicos es como mejor utilizarlas para vivir y a partir de eso buscar fondos para entonces producir? Depende. Creo que dependería del creador. Yo se lo decía a él particularmente porque entonces se confiaba y no buscaba los procesos de producción del montaje. Le decía, esto ya no va a funcionar, siempre vas a tener la beca y vas a estar financiando el proyecto, pero lo que necesitas hacer son rutas de sistemas de producción de tus espectáculos. Si tú los estás financiando todo el tiempo, ¿qué pasa cuando no tengas la beca? Que no va a haber, punto. Entonces, yo sí creo que pues sí, que las becas de creación pues tienen que ver para
para que los creadores vivan y piensen, ¿no? Y que hay otras becas de producciones que pueden hacer apancalamiento con este tipo de becas, ¿no? Y entonces nosotros, por ejemplo, tendríamos que estar, o sea, yo lo pienso es, pues entonces hagamos acuerdos con los sistemas, con quienes están en el sistema de creadores para que estén colaborando con nosotros en otros montajes y entonces no cobren porque tienen la beca, ¿no? Y ese tipo de acuerdos en colectivo que no suceden, ¿no? Y un chingo de cosas institucionales que no usamos, como espacios, como apoyos, como personal, como creo que seguimos en el proceso de creación aquí en chiquito. Y entonces digo, no, pues es que en mi casa, de veras, no tengo nada más que esto. Sí, pero ¿y si voy y toco la puerta a la Casa de la Cultura, a los regidores, que es una chamba larga y todo el mundo me dice, sí, pero pues es que qué hueva y luego que te escuchen. Sí es. Sí, todo sí. O sea, todas sus quejas sí. Y también desde el lado de la institución, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento una funcionaria que está te tratan horrible en esas casas de la cultura. Sí, totalmente, no en todas. Seguramente otra aquí puede decir, oye, yo tuve una maravillosa experiencia en una casa de la cultura. Dependerá, ¿no? Ahorita justo quería poner el ejemplo de una funcionaria pública, una que en Puebla. Sí, quién sabe, seguramente hay una casa de cultura y hay un servidor público que puede creer en el proceso. El asunto es que sí, o sea, esa es una chamba muy importante también de creación en colectivo. Les decía que ella estaba en una coordinación de teatro en una universidad que tiene mucho financiamiento y decía, los creadores netas, si pudieran tener un cajero donde les saliera el apoyo y no venir ni a verme, dirían, qué bien, ¿no? Y no, porque el asunto es pensar en que podemos crear en colectivo con las instituciones. Con algunas se puede y con otras tenemos que pugnar mucho para que suceda. Pero sí creo que hay vías, o sea, no a lo mejor en todas partes. Yo estoy segura que, mira, tengo una exalumna acabo de dar el seminario para la formación de nuevas audiencias y tuve una alumna de Puebla, Carla, y diseñó su proyecto y Carla me decía, voy a buscar financiamiento, ¿no? Y me invitó al seminario y me dijo, bueno, no tengo para pagarte, pero si tuviera, ¿cuánto me cobras? ¿No? Entonces, yo le decía, muy buen ejercicio, ¿no? Si tú tienes dinero para pagarme, ¿no? Vamos a poner un tabulador, ¿no? Dependiendo de cuánto tengas, puedes pagar. Y sí, gestionó dinero con la Secretaría de Cultura de Puebla o con la dirección, no sé qué sea. Y sí me pagó, ¿no? Y tuvieron los conversatorios de gestionar en comunidad. Y entonces, creo que tiene que ver con eso, con este ejercicio de la ruta y pues de tocar puertas en todas partes, ¿no? Siempre cuando hablábamos de procesos de promoción y difusión, todo el mundo decía, bueno, sí, le pido dinero a Coca-Cola, ¿no? Y le pido dinero a Electrolit y a, ¿quién era también como cliente distinguido de estas cosas? Red Bull, que empezó como campañas y todo. Y yo decía, bueno, ok, y si le pido a lo mejor a la tiendita que está a la vuelta de mi casa, ¿no? 10 comidas para el equipo que va a venir y luego los invito a las funciones. Susana, ¿estuviste? En el conversatorio. Yo pensé que en el seminario. Muy bien, mira qué bonito, ya nos volvemos a encontrar. Había un chorro de gente aparte, hubo casi 80 conectados. Entonces, creo que ahí lo que tendríamos que hacer es, como les digo, encontrar primero qué exactamente quiero hacer, cuál es la justificación social de lo que quiero hacer, y entonces pensar en qué necesito, ¿no? Y regreso al formato. Todo voy un poco lenta en el proceso, pero bueno, ahí va, ese era el objetivo. Bueno, aquí, después de que puedo hacer este proceso de justificación, ¿no? Que tiene que ver con mi diagnóstico, diseño objetivo general y específico. El objetivo general, lo que yo les decía es que este paraguas que alcanza
a abarcar mi proyecto en total. Y casi siempre los objetivos generales de los proyectos culturales no se cumplen en algún momento. O sea, por ejemplo, la promoción de proyectos, la producción y promoción de proyectos para la primera infancia en las zonas urbanas de México. O sea, lo que yo voy a hacer tiene que ver con producir y promover actividades dirigidas a la primera infancia en zonas urbanas en México, ¿no? Ese es el general. Y luego el específico es, voy a hacer un festival de teatro para niños y niñas de 0 a 3 años en la ciudad de Guadalajara una vez al año, ¿no? Un específico. Y luego otro, voy a hacer talleres de... talleres para bebés, ¿no? En espacios públicos, ¿no? No sé, ya estoy. Y entonces hago los específicos. Si solo me voy al que el objetivo general es mi montaje, ya, acoté demasiado. Aguas tampoco con que el paraguas no quede tan abierto. Que sí debe de tener un objetivo. Debe de ser una acción, o sea, es algo que voy a hacer. Se recomienda, que me imagino que ya lo han oído millones de veces, verbo en infinitivo, ir, ¿no? Una amiga maestra decía, es que a ese alumno no le da ni para el ar y el ir, ¿no? Objetivo, acción, verbo en infinitivo, los que terminan en ar, ir, y se recomienda, yo la verdad es que no me gusta decir, tiene que ser a fuerza, pero lo que nos debe de llevar es a la acción. ¿Qué voy a hacer? O sea, sí me tiene que dejar claro de qué se trata lo que voy a hacer. Y yo recomendaría que siempre, dentro del objetivo general, hablaran de los beneficiarios y las beneficiarias, o sea, para quién lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y en dónde lo voy a hacer. Que en ese mismo, que sea un enunciado corto, claro y que diga eso. ¿Sí? Entonces, promover y producir actividades culturales para la primera infancia en las zonas urbanas de México. Y ya tengo ahí qué voy a hacer cuando, ¿no? Y ya luego los objetivos voy delimitando. O, estoy pensando como en algún escénico, pero lo que decíamos de, investigar, bueno, no, es que no quiero investigar, pero como verbo. Bueno, algo que tenga que ver con, ahorita voy armando, para no detenerme aquí, pero armando como, por ejemplo, cuando hablemos de violencias de género, etcétera, que pueden ser mis paraguas, que puede ser el tema central y dentro de dentro de mi tema central los objetivos, ¿no? Lo más importante del objetivo es que sea claro para todos, o sea, que nos sentamos con la administradora y lo entienda, y que nos sentamos con la iluminadora y lo entienda, ¿no? Que cuando yo me siente y solamente le diga el objetivo general, le quede claro para dónde va. Si no queda claro para dónde va o queda demasiado acotado, luego es un problema, ¿no? Si yo digo producir un espectáculo escénico, pues es gigante, ¿no? El objetivo. Y traten de utilizar, de no utilizar adjetivos subjetivos. Por ejemplo, reflexionar, sensibilizar, visibilizar. No sé por qué siempre queremos que la gente visibilice cosas. No sé, aparte se me hace como que ahora es visible y ahora ya no, ¿no? O sea, no sé, aparte si tenemos como ese talento, ¿no? Hacer visible el tema de, digo, neta, creo que esta parte de los objetivos, pensemos también en cómo puede ser medido y evaluado. ¿Cuándo sé qué sucede? La sensibilización la usamos un chorro. Sensibilizar a la población. No sé por qué aparte queremos todos como, pero en el maltrato a los animales, ¿no? Eso quiere decir que cuando estén viendo en el espectáculo, en algún momento, así, clic, lo sensibilice, ya no lo maltrato, ¿no? No, aprendo conceptos y procesos y etapas de reflexión, pero es
son acciones concretas, ¿sí? Lo que sí puedo hacer, en lugar de sensibilizar, es dar información, por ejemplo, ¿no? Sobre el costo del maltrato a los animales por la producción de carne roja en México, ¿no? Y entonces llevo entonces al espectador, la espectadora por algo mucho más concreto, ¿no? Por ejemplo, hay una exposición que a mí me encantó sobre feminicidios en México que tuvo el Museo de Memoria y Tolerancia. Y obviamente te sensibilizaba sobre el tema, pero el objetivo era que conocieras información sobre feminicidios en México, ¿no? O sea, que tuvieras, por ejemplo, si yo pudiera convertir, ay, qué horror, qué ñoña soy, pero si yo pudiera convertir la exposición a objetivos, ¿no? La primera parte de la exposición entrabas y venían las fichas de feminicidios en México, ¿no? Gina murió con un balazo en la cabeza, fuera de su trabajo, a manos de su compañero, ¿no? Que es un caso real, que aparte sucedió muy cerquita de donde yo trabajo, y era con el que abría la exposición, ¿no? Venía la ficha de la chica. La chica estaba trabajando, se negó varias veces a salir con un compañero suyo mesero. Al día siguiente el chico llegó y le metió un tiro en la cabeza afuera del restaurante donde trabajaba. Y entonces tienes la ficha y empiezas a caminar por por pasillos chiquititos. ¿Alguien fue a la exposición en el Museo de Memoria y Tolerancia? Bueno, empiezas a caminar por pasillos chiquititos llenos de expedientes en México. Llenos de expedientes, perdón. O sea, expedientes con cajas y cajas y cajas y cajas de papeles y papeles y papeles, con nombres. Eso nos da una idea súper clara del sistema judicial en este país, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Obviamente te sensibilizan a partir del tema, pero tiene que haber una acción específica, ¿sí? Y entonces es dar información a los asistentes sobre los casos de feminicidio en México. Y entonces la acción, ¿dónde está el proceso artístico? Ahí detrás hay en esa misma exposición había unas fotos de gran formato que me parecieron maravillosas, de una mujer que fotografió en Tijuana y en Juárez recámaras de mujeres que desaparecieron. Y entonces tomaba fotos de la recámara el último día que casi siempre las familias dejan las recámaras intactas, ¿no? Les cuesta mucho trabajo, por muchos temas, ¿no? Por asuntos también de investigación, pero también por temas donde es muy difícil, ¿no? Sobre todo cuando una persona desaparece, es después limpiar sus cosas. Era súper contundente. Lo único que hizo fue pararse en la puerta y tomar una fotografía de su recámara. Y entonces luego hacía unos acercamientos, ¿no? Hay una que a mí así de verdad me conmovió muchísimo, que toma la foto de su, ay, ¿cómo se llama? De este lugar donde ponemos las cremas y todo, de su tocador. De un tocador, ¿no? Con sus cosas ahí, y venía un letrerito que estaba pegado, ¿no? Y decía, mis propósitos, ¿no? Y decía así, comprar zapatos nuevos, comprar una colcha, pero al final decía ser mejor persona, ¿no? Es contundentísimo. Eso o sea, eso es parte del proceso de creación, pero entonces cuando nos vamos a ese documento tendría que venir fotografiar las habitaciones de las mujeres desaparecidas en la ciudad de Tijuana, y les digo que lo llevo objetivo, ¿sí? Y en la descripción no me pone, no sé porque no leí la carpeta, por supuesto, de la fotógrafa, pero no me importa ahí si, qué tan emotiva o no podría ser la foto, si no me pone datos, cifras, por cuál es la razón de tomar la foto de la recámara de las mujeres que han desaparecido en este país. Eso es lo que viene en el proyecto, ¿sí? Y la parte de la sensibilización, esa dejémosla para los procesos de creación, no va en la carpeta, porque lo que tenemos que leer, Lisa,
El objetivo dice que cuál es el objetivo general del montaje que nos platicaste sobre el padre con su hijo homosexual. La verdad es que esa es una parte de la escena, pero el montaje fue una crítica sobre la institución eclesiástica en general, ¿no? Hablábamos sobre la institución eclesiástica y cómo puede, cómo a lo largo de los siglos, ¿no? Ha jugado un papel de manipulación social. La institución, no la religión, sino la institución católica, ¿no? Entonces, hacemos pues una crítica a la estructura de la institución. Y Por entonces ejemplo, el objetivo, justo. ese era, ¿no? Tener un montaje que hablara, un montaje sobre la institución, que hablara sobre la institución eclesiástica, ¿no? Y la manipulación social, ¿no? Por ahí lo debo tener, eso lo hicimos hace 10 años, el objetivo, ¿no? No me acuerdo tal cual, pero esa parte venía en el objetivo general. La investigación sobre la institución. Perdón, ya en los objetivos específicos, ya decíamos, ok, ¿qué parte de la institución, ¿no? De esta crítica, vamos a hacer de la crítica de la posición social de la institución, pues vamos a investigar, ¿no? De qué vamos a hablar. Y entonces pusimos 3 temas centrales que tenía que ver sobre las reliquias, ¿no? De la iglesia, sobre el manejo administrativo de los recursos a las iglesias y sobre su posición de poder frente a ciertos temas vinculados a política, ¿no? Esos eran los 3 ejes. Y entonces ahí empezamos a dividir ya los temas centrales del espectáculo, ¿sí? Esto es lo que les estoy diciendo es desde la parte de planeación, ¿no? Como les decía, la obra la dirigió Tito Vasconcelos. Y cuando nos sentamos a trabajar el montaje con Tito, lo que nos decía es, entonces tenemos que conocer a la iglesia muy bien, muy bien. Y yo no soy católica practicante, no tengo la primera comunión, y fue como hacer primera comunión con Tito Vasconcelos, ¿no? Aprendí muchísimo. Siempre digo que era como catecismo. Entonces, aprendimos muchísimo sobre la historia de las vírgenes en México, ¿no? De las apariciones, del contexto social en el que aparecieron las vírgenes en cada uno de los lugares. Y entonces, pues empezamos a descubrir un chorro de cosas, ¿no? Alrededor, ¿no? Por ejemplo, que los relatos se parecían mucho, ¿no? Entre ellos, que tenían aparte una parte fantástica, como de construcción de historia fantástica alrededor, ¿no? Vinculada a la parte de milagros, ¿no? Y que había unos que se parecían. Entonces, bueno, ya todo ese proceso de análisis que después se llevó al montaje, ¿no? De Cabaret. Entonces, pero lo que nosotros queríamos, pues no era hablar sobre la relación del papá y su hijo gay, aunque por supuesto, ¿no? El actor es gay y era algo, y el actor tiene una familia muy católica y por supuesto había sido un detonador importantísimo, ¿no? O sea, es algo que él había vivido al interior y que se había dado cuenta de, claro, hablar solo de eso, pues no era tan enriquecedor como mirar la figura de la institución eclesiástica a nivel social, ¿no? Ahí ya se complejizaba, ponía el tema en otro lugar, ¿no? Entonces ahí es donde creo que podemos hablar de estos temas generales y luego la parte de centralizar. Y luego entonces, ¿quiénes son nuestros públicos? Porque aparte pudiéramos decir, nosotros vamos a criticar a la institución y nuestros públicos no serían católicos, y al contrario, van a ser un gran público porque conocen la institución. Y a lo mejor van a ubicar en ella las incongruencias. Porque nosotros no estábamos haciendo una crítica hacia la práctica, la práctica espiritual, ¿no? Y entonces encontramos que un muy buen público eran justo los católicos, ¿no? Practicantes. Porque entonces decían, claro, esto sucedía, ¿no? Y entonces que los pecados tuvieran un precio, ¿no? Y entonces, pues, entre más rico eras, más podías pecar, ¿no? Porque podías pagar por la absolución, ¿no? Y parece súper lejano, pero pues ahí está Martita y Fox divorciándose, ¿no? O La Gaviota y Enrique Peña Nieto, ¿no?
Entonces, creo que ahí es donde podríamos escalar nuestros temas y decir, bueno, es que, por supuesto, cada uno de nuestros temas, aunque parezca muy desde el lado más personal, es un tema social y es un tema que seguramente habrá otra y otro que esté interesado, y ahí es a donde tenemos que escalarlo también para ponerlo como en el proceso de desarrollo. Bueno, una vez que tenemos esta parte de los objetivos, yo recomiendo, y de hecho por eso tengo 3 cuadritos, yo les recomiendo un general y máximo 3 específicos. Y les voy a decir como cosas que normalmente me encuentro. En los objetivos específicos luego tendemos a poner acciones que son propias del proceso mismo. Por ejemplo, aquí ya voy a ventanear, pero presentar el montaje. Ah, no, perdón, pero aquí no aplica porque dice en festivales, aquí no. Pero algo que pudiera ser equivocado es ensayar, ¿no? Ensayar. No, porque eso es parte del proceso. No puedes estrenar sin ensayar, punto, ¿no? Pero sí podemos poner ensayar con orquesta en vivo, porque eso te implica a lo mejor un proceso de creación que está vinculado a la integración de la música y la orquesta, y entonces es parte central del proceso de creación. Entonces, si esta acción puede estar en el cronograma y no pasa nada, entonces no va en el objetivo específico. El objetivo específico nos debe de plantear la ruta, y esto es lo que yo creo que aterriza. Los objetivos específicos son los que nos van a dar las estrategias o las etapas de producción. Estas se van a conectar. Si esto no coincide con esto, hay algo que está mal. O sea, si los objetivos específicos no están coincidiendo con las etapas, hay algo que está mal ahí. ¿Sí? Esto es la ruta y acá la describo. Esto es lo que voy a hacer y esto es ya las acciones del cómo. Sobre los públicos, yo se las puse súper fácil y les puse dónde están ubicados, rangos de edades y datos sociodemográficos. Varias me lo llenaron bastante completo, algunas no, pero aquí sí quiero hacer ya igual pueden ver la charla de formación de públicos que decía Susana, pero lo que yo digo es, le tengo que poner nombre y apellido para quienes estoy haciendo mi proceso de creación. El público general no existe. No existe, nunca lo pongan. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es como si nosotros decimos, quiero buscar una persona con quien compartir mi vida, ¿no? Y decimos, ¿qué persona quieres? La que sea, no me importa. No es cierto. No existe el público general. ¿No? Claro que tenemos parámetros, o sea, hasta Tinder tiene parámetros, ¿no? Rangos de edad, sexos. Si nosotros no podemos describir así nuestros públicos objetivos, entonces no tenemos claro a quién le estamos hablando. Y si no tengo claro a quién le estoy hablando, entonces ¿cómo voy a crear para ellos? Si no sé qué les gusta, quiénes son, qué hacen, ¿no? Entonces sí me parece muy importante que definamos quiénes son nuestros públicos y que entonces investiguemos lo más que podamos para ellos. También siempre pongo el mismo ejemplo, pero yo digo, para mí, la producción cultural, o sea, hablar del proceso de producción y servicios culturales me parece como hacer un regalo. Y yo tengo que elegir perfectamente a quién le voy a entregar el regalo, y ese regalo tiene que ser sumamente significativo. ¿Cómo lo logro? ¿Cuándo doy un buen regalo? Piensen ustedes cuándo han dado un regalo que dices, no manches, a la persona le encantó. ¿Cuándo damos buenos regalos? ¿Se han dado un buen regalo que dices, no manches, qué buen regalo di? Cuando no piensas en ti, piensas en el otro. Claro, pero aparte, conocemos al otro o a la otra. Sabemos qué necesita. Y a lo mejor es una cosa que no tiene que ser cara ni barata. Es que es exactamente para esa persona, ¿no? Eso es tener públicos. Y eso nos va a llevar a lo que les decía hace mucho, la clase pasada, a la fidelización. Cuando logremos hacer clic, vamos a tener públicos que van a estar con nosotros y que seguramente nos van a volver a ver, y esos
son los que nos van a sostener en pandemia. Son los que van a comprar boleto para la sala virtual, aunque no les guste el teatro virtual a nadie. Porque logramos ese gancho de fidelización, ¿no? Y nos van a buscar. Entonces, necesito saber quiénes son, qué hacen, dónde viven, qué comen, qué música escuchan, qué les gusta. ¿Por 10 funciones? ¿Cómo que por 10? El rango de fidelización dura 10 funciones. Ok. Sí, bueno, yo siempre aparte en esa misma charla, si quieren la puedes ver, pero yo digo, el público es infiel, ¿eh? O sea, preparémonos. Son infieles. Y entonces, eso quiere decir, ay, perdón, es que empezó no, pero a sonar la aquí. fidelización es que esos siempre ven todos tus espectáculos, ¿no? Claro. Y aparte, esos, a lo mejor ese grupo, no es una persona, pero es un grupo de población, ¿no? Sí, y te van a buscar, van a querer. Perdón, déjame cerrar la ventana porque empezó aquí una tormenta. Ya. Sí, empecé a escuchar y dije, ¿qué está pasando? Ya es un tormentón. Muy bien, entonces, sí, y esta parte es públicos, aparte yo siempre recomiendo que utilicemos la palabra en plural, nunca tenemos uno, sino tenemos muchos y tenemos una diversidad de públicos y a lo mejor puedo tener diferentes productos y diferentes tipos de públicos, ¿no? O sea, a lo mejor tengo algo que es para primera infancia y luego tengo algo que está dirigido hacia mamás, o algo que tiene un enfoque dirigido hacia hombres varones entre los 30, no sé. Y puedo aquí hacer las diferencias de los diferentes tipos de públicos porque cuando me vaya a estrategias de mercado, seguramente esos perfiles me van a ayudar. Aquí en las estrategias de producción, yo lo que les puse fue las etapas y aquí las acciones. Si se acuerdan, yo les puse las presentaciones como una lista de lo que creo que es fundamental que venga aquí, pero bueno, creo que aquí cada una lo que tendría que hacer es tratar de hacer la ruta pensando en cada una de las etapas qué tiene que pasar. Con el nivel de detalle que ustedes quieran, entre más mejor, ¿sí? Porque ahorita estamos en proceso de planeación. Luego tenemos la parte de la delimitación temporal, que yo lo que digo es para cada etapa le pongo tiempos, ¿no? Y acciones específicas de productos esperados. Y les digo, este formato está hecho para diseño de proyectos, pero aquí lo que tienen que poner es productos esperados por etapas. O sea, por ejemplo, vestuario, utilería, o sea, de cada una de las acciones que va resultando, incluso en ensayos, ¿no? Puedo ponerlo. Estas son propuestas también de cronogramas, les pongo como varias versiones, la que ustedes crean, pero ahorita les voy a poner más. Y estos son un ejercicio de presupuesto, aunque tengo uno específico para teatro, que ahorita se los voy a agregar. Espérenme, déjenme, me anoto ese porque les puse ese que es muy general, porque el de teatro que tengo, que es el que también van a encontrar en el libro de Marisa y que es un poco el que yo normalmente uso, ya tengo pues todo por rubros y ya ustedes pueden ir quitando y poniendo. Espérenme. Ok, ahora lo que les preparé es en la presentación van a encontrar en la última parte estas referencias que son las que yo creo que deberían de ser como las básicas y las vamos a ver juntas. Este es un manual. Ahí ven toda mi pantalla, ¿verdad? Se están viendo también ustedes. Te vemos a ti y al manual. Ok. Entonces sí están viendo nada más la... Espérenme, porque no sé qué pestaña está. Sí estaba bien. Este manual
lo hizo una productora de aquí de Guadalajara, Alejandra Tello, y fue su tesis de maestría de la licenciatura en gestión cultural. Y me gusta porque es fuera de la Ciudad de México, ¿no? O sea, es una productora que ha producido a nivel, pues a lo mejor de menos gran formato que el libro de Marisa. Y bueno, me voy a ir al índice, ¿no? Pero viene las etapas de preproducción, producción y postproducción, ¿no? Habla de la ruta crítica, de la carpeta de producción, la carpeta de patrocinio y algunas cosas de postproducción, ¿no? Me parece básico, no me parece muy difícil, pero tampoco me parece que esté súper completo. Lorena, tú tenías una pregunta, ahorita estoy viendo tu manita, León. Dígame. Oye, ¿y tú qué piensas como del proceso de fidelización como a través de las redes sociales? Es que hace poco como que eso se planteó en una de las compañías en las que estoy, en donde justo decían como, es que lo que pasa con las redes de los teatreros es como, hoy tengo función, compren, ¿no? Y luego se vuelven Ajá. a desaparecer hasta que quieren otra vez que les compren, ¿no? Sí. Pero, y entonces, pues justo o sea, pensaban como en hacer tipo estrategias como de conozcan más a los actores, etcétera, Sí. etcétera. Pero a veces como que llega a chocar porque los integrantes como del equipo en el que estoy es como, pero no somos influencers, o sea, nosotros hacemos teatro, o sea, nos estamos como vendiendo el sistema. Entonces, no sé, o sea, ¿qué piensas de eso? Sí, déjenme me la anoto para mandarles también la liga, pero hay una revista que se llama Creando Audiencias y hay un par de números que hablan sobre la fidelización. A mí me gustó muchísimo, es particularmente para proyectos escénicos. En este asunto de vendernos al sistema, ya hay todo mal. Yo creo que ya empezamos muy mal, ¿no? Si creen que hacer publicidad es venderse al sistema, pues yo creo que sí tienen que cambiar de chamba, ¿no? Hay una anécdota que cuentan del maravilloso maestro Héctor Mendoza, que en una audición lo cuentan, aparte siempre me parece muy trágico, pero muy interesante. Dicen que el maestro Héctor Mendoza pues era muy rudo, ¿no? También para las observaciones, pero era como todo también cálido, ¿no? En la parte de lo que daba. Es que a una actriz que estaba trabajando en la compañía, el maestro fue a su máquina de escribir y se puso a copiar chambas, ¿no? Así secretaria, asistente ejecutiva, ¿no? Y se las llevó y le dijo, Connie, bueno, no sé si le dijo así de, oye, compañera, yo te recomendaría que buscaras otras opciones, ¿no? Y es muy rudo, pero me parece que es muy importante, sobre todo en un proceso formativo, decirle, oye, por aquí no es, ¿no? Yo lo he platicado mucho pedagógicamente porque tengo un compañero que tiene una academia aquí, que es INART, que contra todas predicciones sigue viva, ¿no? Y yo o sea, aparte es una escuela que funciona en colectivo, todo para que tronara, ¿eh? O sea, un colectivo de jóvenes recién egresados que pusieran una escuela para querer formar licenciados en artes escénicas, yo les veía toda la posibilidad de que fueran un fracaso. Y lo logró. Alejandro León lo logró contra todo pronóstico. Lo que creo es que tenemos que ver esto como un trabajo y lo que esto implica. El problema es que yo le diga a la mitad del proceso, oye, tienes que hacerme un video para redes donde invites. Y entonces permite que el otro diga, yo no me voy a vender al sistema jamás, ¿no? ¿Cuáles son las acciones de promoción y difusión y cuál es nuestra chamba dentro del equipo de trabajo? Si entonces nosotros tenemos un nivel de compromiso para vender, el video, la galleta, la cita, el empresario es poco, ¿no? Yo por ahí respondería, pero creo que pues tiene que ver con acuerdos.
Sobre la otra pregunta que es fidelización a través de redes, no. La fidelización, por eso tiene que ver, de veras pensemos en las relaciones humanas. ¿Cómo le hacemos para hacernos amigos de alguien o amigas de alguien? Se construye por Facebook, por presencial, ¿no? ¿Ustedes tienen amigas o amigos que no conozcan? O sea, que hicieron en redes sociales. Yo sí, aparte de clases virtuales, entonces sí, un chorro. Pero ¿cómo se hace? Porque hay un proceso de comunicación, ¿no? Hay un likeo, ¿no? De comentarios, seguido de... Porque estamos compartiendo vidas, estamos compartiendo razones. Entonces pensémoslo así, ¿cómo construyo una relación a largo plazo de amistad o de pareja o lo que quieran? Y piénsenlo con los públicos, ¿no? ¿Qué hago para continuar esta relación? Si yo solo le hablo, pensémoslo en las relaciones, si yo solo le hablo para que me venga a ver y me compre un boleto, ¿va a querer ser mi amigo? Pues seguramente no, porque lo uso, ¿no? Usamos a los públicos. Y los públicos están hasta la madre de ser usados. El gran ejemplo es TikTok. Cuando todo el mundo se volvió productor y productora de su propio contenido, nos dejaron muy atrás. Y entonces cuando los invitemos, los tenemos que invitar a ser parte. Si los invitamos cuando la mesa está puesta y nada más le decimos, oye, desde aquí la miras, ¿eh? Ni se te ocurra tocar los cubiertos. Pues qué hueva. Nos van a mandar a la tiznada. Entonces, bueno, eso es un poco como la respuesta en el asunto de la fidelización. El marketing cultural se va a volver bien complejo después de la pandemia, porque nos hemos vuelto bien infieles, ¿no? O sea, yo lo veo, yo les digo, yo tengo un montaje en la sala digital del Conjunto Santander y digo, híjole, cada que hacemos promoción y difusión, me cuesta mucho trabajo porque digo, a mí me cuesta mucho trabajo ver teatro en línea. ¿Cómo invito a la gente? ¿No? ¿Qué le ofrezco? Entonces, bueno, pues habrá que ver, ¿no? Piénsense como espectadores. ¿Qué le ofrecen? Bueno, esa es la parte de estrategias en la parte de pues bueno, está aquí el de Marisa, el de Alejandra Tello como ejemplo, y luego les puse la liga de el de Marisa de León. Ahorita se los pongo otra vez, porque no la abrí, pero ahí está. Y este es el manual de la Atalaya, no sé si lo conocen, el manual de la Atalaya de apoyo de gestión. Es una página de internet y tiene una parte específicamente de producción artística. El manual de la Atalaya es como una Wikipedia de proyectos de gestión cultural. Pueden encontrar todo, ruta crítica, déjenme les abro la página principal. Pero pueden encontrar mucho material de cómo producir. Sí, perdón, te cambié como anfitrión porque está cayendo un tormentón, maestra. Si se me va la luz, ya te quedas como anfitriona. Muy bien, sí, yo estoy igual, así que también estamos en un tormentón, entonces esperemos que no suceda nada porque... Pero no, yo creo que sí, yo tengo el no break que aguanta como unos 20 minutos. Nos alcanzamos a despedir. Este es el Atalaya que les decía. Aquí vienen los capítulos, viene por gestión cultural y vienen espacios culturales, viene también economía, impacto económico y en la parte de bibliografía hay todo y más.